Hola y bienvenidos a Huesos Secos. ¿Se ha preguntado por qué los judíos no reconocieron a Yeshua, a Jesús, como el Mesías de Israel? El Mesías llegó en un momento muy complicado. Luchaban para preservar la fe judía y procuraban alejarse de la asimilación, que para ese entonces muchos judíos ya estaban dejando poco a poco su fe y aceptando ideas grecorromanas. Y por si esto fuera poco, que no lo es, había divisiones internas dentro del judaísmo. Estaban los saduceos, una élite social que controlaba el templo y las relaciones políticas con Roma. Por otro lado estaban los fariseos, que eran los líderes religiosos del pueblo o de la gente común que buscaba imponer mandamientos de hombres para preservar la cultura judía. Estaban también los celotes, un grupo nacionalista extremo que buscaba la independencia de Israel de Roma a través de la rebelión. Y estos constantemente estaban procurando asesinar a soldados romanos e incluso a judíos saduceos, que eran los que tenían el acuerdo con Roma, como una forma de venganza. Como se dan cuenta por el pequeño resumen que acabo de mencionar, Israel, o mejor dicho los judíos, estaban en una situación muy caótica, fuera de control. Y en esta situación fue en la que llegó el Mesías a Israel. Y en esta ocasión estudiaremos las razones por las cuales los judíos no reconocieron a Jesús, a Yeshua, como su Mesías que tanto necesitaban. Y para esto tenemos que recurrir a la historia y al contexto político y religioso de Israel, o mejor dicho, de los judíos del primer siglo. Comenzamos. Para comprender por qué los judíos no reconocieron a Jesús como su Mesías, primero tenemos que entender quiénes eran los judíos y la situación caótica llena de conflictos internos y externos a principios del primer siglo. La mayoría de las personas cuando piensan en los judíos piensan que es el pueblo escogido por Dios o el pueblo de Israel. Pero esta es una verdad a medias. Tenemos que regresar hasta los tiempos del rey Salomón. Salomón se apartó de la ley de nuestro Creador, y por lo tanto se le profetizó que el reino de Israel, que consistía de 12 tribus, se dividiría en dos. A la muerte del rey Salomón ascendió al trono su hijo Roboam, y todas las tribus le pidieron que redujera los impuestos para aligerar su carga, pero Roboam se negó. Entonces 10 tribus de las 12 tribus se separaron del reino de Israel y escogieron a Jeroboam como su nuevo rey. Recordemos, Roboam, hijo de Salomón, y Jeroboam fue el nuevo rey de las 10 tribus. Ahora había dos reyes. El primero era Roboam, hijo de Salomón, que gobernó la tribu de Judá y de Benjamín, y se quedó al sur de la tierra de Israel, siendo su capital Jerusalén. Y como en Jerusalén se encontraba el templo, la tribu sacerdotal de los levitas se quedó también en el reino del sur. Y a este nuevo reinado se le conoció como la Casa de Judá. El segundo rey era Jeroboam, que gobernó a 10 tribus y estaba compuesto por las tribus de Rubén, Simeón, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, Efraín y Manasés. Y este nuevo reinado se encontraba al norte de Israel y se le conoció como la Casa de Israel. En otro estudio, más adelante, estudiaremos más a fondo esta división y cómo esta división fue tan importante para los tiempos del Mesías y para nuestros tiempos. Ambos reinos, tanto la casa de Judá como la casa de Israel, se desviaron y comenzaron a apartarse de los mandamientos de Dios. Por lo tanto, el reino del norte o la casa de Israel fue llevada al exilio por los asirios, la cual nunca más regresó a su tierra. Como la tierra del reino del norte quedó desocupada, el rey de Asiria mandó a traer a otro grupo de personas para que habitaran en esa zona, que fueron conocidos como los samaritanos, que también al tiempo adoptarían la fe del Dios de Israel. Y de la misma forma, también más adelante haremos un estudio acerca de los samaritanos. Años después, de la misma manera que la casa de Israel o el reino del norte, la casa de Judá, el reino del sur, fueron también llevados al exilio, pero estos fueron llevados a Babilonia. A diferencia de la casa de Israel, la casa de Judá sí regresó a su tierra llamada ahora Judea después de 70 años y fueron conocidos como los judíos. Como vemos, los judíos eran 2 o 3 tribus de todas las tribus de Israel. Después del retorno de la casa de Judá de Babilonia, el emperador persa Ciro les permitió a los judíos reconstruir el templo, pero no les permitió restaurar la monarquía del rey David. Por lo tanto, el pueblo judío se tenía que regir por los sacerdotes y el templo. Y es aquí que la secta de los saduceos nace, y hablaremos de ellos más adelante. La construcción del templo tardó alrededor de 20 años, y mientras tanto se establecieron casas de estudio donde los judíos podían ir todos los días de reposo a estudiar la ley de Moisés. Y con el tiempo a estas casas de estudio se le conoció como sinagogas.
También durante ese tiempo el Sanedrín o el Parlamento judío canonizó la Biblia hebrea. Entonces, con el templo reconstruido, la Biblia hebrea canonizada, casas de estudio en toda Judea y la libertad religiosa de los judíos, nace lo que hoy se le conoce como el judaísmo. Las casas de estudio o sinagogas pasarían a ser parte fundamental de la formación del judaísmo, porque permitía el análisis y la discusión de la ley de Moisés y los profetas a cualquier judío interesado. Por lo tanto, el templo ya no era el único lugar para escuchar la ley de Moisés y los profetas. Esas casas de estudio eran controladas por los sabios y por los escribas, que años más tarde se convertirían en los fariseos. Entonces, por un lado tenemos a los fariseos que controlaban las casas de estudio, o también llamadas las sinagogas más adelante, y por otro lado tenemos a los saduceos que controlaban el templo y las relaciones políticas de Israel. 350 años después de la reconstrucción del templo, alrededor de 115 años antes del Mesías, Antíoco IV invadió Judea e impuso un programa para helenizar a los judíos. Tenían que dejar sus costumbres y tradiciones y mandamientos por orden del emperador, y esto provocó la rebelión de los macabeos. Una vez que los macabeos recuperaron el control de Judea, rededicaron el templo, y es aquí donde nace la festividad de las luces, que hoy es conocida como la festividad de Hanukkah. 13 años más tarde, se establecería una nueva dinastía de sacerdotes que funcionarían como autoridad política y religiosa para los judíos. Esta nueva dinastía se le conoció como Hasmonea, y a pesar de ser considerados héroes para la nación judía, no eran aceptados por los sabios y los escribas que controlaban las casas de estudio. Y es aquí donde nace la secta de los fariseos, que significa los que se apartan o los apartados. Por un lado tenemos a los saduceos, que controlaban el templo y las relaciones políticas, y estaba conformado por la clase noble de los judíos. Y por otro lado tenemos a los fariseos, los líderes religiosos del pueblo, de la gente común. Y estos se enfocaban en el estudio y la interpretación de la ley de Moisés y en la preservación de las tradiciones judías. Una de las más grandes diferencias entre estas dos sectas, los fariseos y los saduceos, era la interpretación de la ley. Los saduceos creían que solo se debía de guardar la ley de Moisés. Pero por otro lado, los fariseos, además de creer en la ley de Moisés y seguirla obviamente, también creían en la tradición oral. Entonces, la ley de Moisés fue conocida como la ley escrita y la tradición oral fue conocida como la ley oral. Para los fariseos, la ley oral era tan importante como la ley escrita, la ley de Moisés, al grado que podía ser reprendido y acusado de pecador si no seguías la tradición oral. Y los fariseos, para darle validez a la tradición oral, decían que la tradición oral se pasó de boca en boca desde Moisés hasta sus tiempos. Ahora hablaremos de las razones por las cuales los judíos no aceptaron a Yeshua como su Mesías. Y antes de continuar, quisiera aclarar que realmente los que no aceptaron al Mesías fue el liderazgo judío de aquel entonces, no tanto los judíos como la gente común, sino los líderes religiosos de las diferentes sectas. La primera razón por la cual los judíos y sobre todo los fariseos no reconocieron al Mesías o no lo quisieron reconocer fue por la ley oral o la tradición oral. La mayoría de los judíos en toda Judea se asociaba más que nada con los fariseos, ya que eran los líderes de las casas de estudio conocidas como las sinagogas, las cuales eran visitados por todos los judíos cada día de reposo. Como ya lo mencionamos en este video anteriormente y en otros videos, los fariseos eran los promotores de la ley oral. Enseñaban al pueblo judío mandamientos que ellos mismos habían creado, que los habían heredado a través de tradiciones de los antiguos, como así le dicen ellos, en las escrituras, y los hacían tan importantes como la ley escrita, como la ley de Moisés, como la ley de Dios. Como los fariseos se habían dado la autoridad de crear mandamientos como si fueran Dios, el pueblo judío respetaba a los fariseos. Y Yeshua precisamente atacó uno de los pilares fundamentales de los judíos fariseos, que era la ley oral. La misma ley que ellos mismos habían creado para establecerse como autoridad sobre el pueblo, esa fue la ley que el Mesías Yeshua atacó. Veamos un ejemplo en los evangelios, precisamente en el evangelio de Marcos capítulo 7, a partir del versículo 1 hasta el versículo 13. Leamos. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Una de las enseñanzas de los fariseos era que querían traer las prácticas que se llevaban a cabo en el templo y llevarlas a la vida cotidiana. Por ejemplo, los sacerdotes antes de entrar al templo se tenían que lavar las manos y los pies para evitar traer contaminación o cosas inmundas dentro del templo sagrado. De la misma forma, los fariseos querían continuamente lavarse las manos para evitar traer inmundicia a su cuerpo, como si fuera el templo tan sagrado de Dios. Es por eso que en este pasaje de Marcos 7 se dice que ellos comían con las manos inmundas, entre comillas. Es por eso que Marcos aquí aclara y dice, esto es, no lavadas, los condenaban. Continuamos en el versículo 3.
Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Aquí nos damos cuenta que los fariseos seguían practicando una tradición que venía desde tiempos antiguos. Versículo 4. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros, y de los utensilios de metal y de los lechos. Pareciera que los fariseos querían lavar todo aquello con lo cual su cuerpo iba a tener contacto, con los utensilios para comer, con los lechos por donde se acostaban, obviamente las manos. Querían evitar lo que ellos predicaban, inmundicia que entrara a su cuerpo o que tocara su cuerpo. Versículo 5. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y en este momento es cuando Yeshua les deja saber que esos mandamientos, esas doctrinas que ellos tenían, eran mandamientos de hombres, que no tenían validez como si fueran mandamientos de Dios. Versículo 8. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Versículo 9. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Como los fariseos se habían dado la autoridad de Dios, creían que podían crear mandamientos más importantes o superiores a los de la ley de Moisés, que es la ley de Dios. Es por eso que el mismo Mesías les dice que invalidaban el mandamiento de Dios para poner encima su tradición. Continuamos en el versículo 10. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, entre paréntesis, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Como leemos, para los fariseos la ley oral era tan importante como la ley escrita, y en algunos casos, como en el que acabamos de leer en Marcos 7, la ley oral estaba por encima de la ley escrita, de la ley de Dios. Los fariseos acusaron a los apóstoles de no lavarse las manos y de quebrantar la tradición de los ancianos, y este era motivo suficiente para acusarlos de pecadores o inmundos. Afortunadamente, nuestro Mesías Yeshua hace la aclaración y la diferencia entre la ley escrita y la ley oral. Y les dice, bien invalidáis el mandamiento de Dios por guardar vuestra tradición. Aquí podemos ver que sin lugar a duda el Mesías ataca la ley oral directamente, pero defiende la ley escrita. Prácticamente los fariseos estaban creando y agregando mandamientos e imponiéndolos sobre los judíos como si fueran mandamientos de Dios. Y esto va en contra de lo que está escrito en Deuteronomio 4, versículo 2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos del Señor vuestro Dios que yo os ordeno. Cuando Jesús atacaba la ley oral y las tradiciones de los fariseos lo veían como un atentado en contra de su cultura. Los fariseos se habían dado a la tarea de preservar la cultura judía para evitar la asimilación de los judíos con los griegos y los romanos. Lo curioso es que procuraban preservar la cultura judía, pero hacían a un lado la fe original del pueblo de Israel. Los judíos fariseos creían ser mejores y más justos que el resto del pueblo de los judíos porque guardaban la ley oral o la tradición oral. Esta era una doctrina muy arraigada en ellos y cualquiera que la contradijera era visto como un pecador y no podía llamarse a sí mismo como un verdadero judío. Al Jesús desacreditar la ley oral, los fariseos lo consideraron como un enemigo de su causa y por lo tanto no lo podían aceptar como el Mesías de Israel. La obsesión que tenían los fariseos por la ley oral era tan grande que después de ver al paralítico de Betesda, que por 17 años no había caminado, y lo vieron caminar, no reconocieron ese milagro, sino que se enfocaron en que estaba cargando su lecho en día de reposo. Y esto era porque en la ley oral o en la tradición oral de los fariseos había un mandamiento que no le permitía a los judíos cargar su lecho en día de reposo. Entonces, cuando vieron al paralítico de Betesda caminar después de 17 años, ellos se enfocaron más en que estaba cargando su lecho, el cual el mismo Mesías le dijo deliberadamente, toma tu lecho y anda. Y vemos una vez más que el Mesías constantemente atacó la ley oral de los fariseos.
La segunda razón por la cual los judíos no aceptaban al Mesías era porque ponía en ridículo la autoridad de los fariseos delante del pueblo judío. Podríamos trazar la autoridad de los fariseos hasta la reconstrucción del segundo templo y las casas de estudio. Aunque no eran conocidos como fariseos en aquel entonces, este grupo de sabios y escribas, como ya lo comentamos, fueron parte fundamental para instruir al pueblo en la ley de Moisés y más adelante con los años instruirlos en la ley oral. Por siglos, los sabios de las casas de estudios, más adelante llamados y conocidos como fariseos, eran respetados y en algunos casos hasta temidos por el pueblo judío. Prácticamente los fariseos habían establecido las reglas para definir quién era salvo y quién no, o quién era un verdadero judío y quién no lo era. Y precisamente por esta razón, Yeshua atacaba su autoridad. Leamos Mateo 23, versículo 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Jesús reveló la hipocresía de los fariseos delante del pueblo judío, y les dejó saber que no eran jueces dignos, sino que eran todo lo contrario, eran sepulcros blanqueados. Y las palabras de Jesús, de Yeshua, tenían tanto peso sobre el pueblo judío que ponía en riesgo la autoridad que los fariseos ejercían sobre el pueblo judío. Como ya lo hemos mencionado, los fariseos eran los que controlaban las sinagogas, y precisamente Yeshua desafió dentro de las sinagogas la autoridad de los fariseos. Recordemos el hombre de la mano seca que fue sanado en la sinagoga en día de reposo. Leamos Marcos 3, del versículo 1 al versículo 6. Otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano, y les echaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Como ya lo mencioné, en la ley oral estaba estipulado que no se podía sanar enfermos en día de reposo. Continuamos en el versículo 3. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándoles alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Como podemos ver en el versículo 4, Yeshua les dice, y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos, dice la palabra, que callaron. El hecho de que los fariseos callaron y no le respondieron nos deja claro que Yeshua destruyó la autoridad de los fariseos delante del pueblo judío. Y esta era otra razón por la cual los fariseos no podían aceptar al Mesías, incluso lo querían destruir, como dice en el versículo 6. Ahora pasemos a la tercera razón por la cual los judíos no aceptaban a Jesús como el Mesías. Y ahora hablaremos de los saduceos y los sacerdotes. Y para esto quiero que leamos Mateo 21 del versículo 7 al 17. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima, hablando de Jesús. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. La gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana, el hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, Yeshua, el profeta de Nazaret de Galilea. 12. Y entró Yeshua en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana, el hijo de David, se indignaron, y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí, ¿nunca leíste? De la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. En estos pasajes que acabamos de leer podemos ver dos cosas. Número uno, que Jesús, que Yeshua, estaba siendo proclamado como el hijo de David. Y número dos, echó fuera a los que compraban y a los que vendían en el templo. Ambos hechos atacaban directamente a la autoridad de los sacerdotes y los saduceos, porque estas cosas eran una amenaza para el status quo de Israel. Para empezar, Yeshua estaba siendo proclamado como el hijo de David en el templo. Y esto era una afrenta en contra del tratado que tenían los saduceos con Roma. Los saduceos y sacerdotes, como líderes políticos de los judíos, habían llegado a un acuerdo con Roma. Y este acuerdo era sencillo:
Roma dejaría a los judíos ser judíos y practicar su religión libremente en su tierra, pero los judíos debían de someterse a Roma y pagar los impuestos, y era la responsabilidad de los saduceos mantener este orden en Judea. Si la popularidad de Yeshua como el hijo de David, como el Mesías esperado, crecía lo suficiente, esto podía provocar una revolución en contra del Imperio Romano. Por lo tanto, los saduceos tenían que hacer todo lo que fuese posible a su alcance para detener la popularidad de Jesús. Esta es una razón por la cual los saduceos rechazaron a Jesús, a Yeshua, como el Mesías de Israel. La segunda razón tiene que ver con lo que se menciona en estos versículos que leímos. Yeshua corrió del templo a todos los que compraban y vendían, los cuales los mismos saduceos le habían dado permiso a esas personas de hacer negocio en la casa de Dios. Y de la misma forma que Jesús atacaba la autoridad de los fariseos en las sinagogas, de esa misma forma Jesús atacaba la autoridad de los saduceos y de los sacerdotes en el templo, ya que los saduceos le habían dado permiso a los vendedores y compradores de hacer negocio en el templo de Dios. Ahora les invito a que leamos Mateo 21, del 23 al 27. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba, y le dijeron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Respondiendo Jesús, les dijo: Yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo: Si decimos que del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús, dijeron: No sabemos. Y él también les dijo: Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Como podemos ver, los principales sacerdotes estaban muy interesados en saber con qué autoridad Jesús hacía estas cosas, tanto sanar enfermos como echar fuera del templo a los que vendían y compraban, ya que nadie más se atrevía a hacer estas cosas. Y a partir del versículo 28 al versículo 42, Jesús les deja saber dos parábolas: la parábola de los dos hijos y la parábola de los labradores malvados, las cuales les invito a que las lean. Y ahora vamos a leer del versículo 43 al 45. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a la gente que produzca los frutos de él. Y el que cayera sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Como podemos ver, el pueblo defendía tanto al Mesías que no permitía que los saduceos y los fariseos le echaran mano a Jesús. Aquí podemos ver un claro ejemplo de que los saduceos y los fariseos tenían un gran problema con Jesús, pero su popularidad era tan grande que no podían echarle mano, como dice la palabra. Ahora pasemos a la cuarta razón por la cual los judíos no aceptaron a Jesús como el Mesías, y es porque Jesús, Yeshua, se hacía llamar el Hijo de Dios. Leamos Juan 5:18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Dentro del judaísmo del primer siglo, era ya considerado una blasfemia hacerte llamar o hacerte igual a Dios, ya que el judaísmo se distinguía del resto de las religiones por ser una religión monoteísta. A diferencia de las otras religiones que eran politeístas, tenían varios dioses, la religión judía o el judaísmo creía solamente en un solo Dios. Entonces cualquier persona que se hacía llamar Dios era considerado como una blasfemia. Ahora leamos Mateo 26 del versículo 63 al 65. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: Tú lo has dicho. Y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: Ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. La razón por la cual el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras gritando que había blasfemado no fue porque se hizo llamar a sí mismo el Cristo o el Mesías, ya que no hay ninguna ley que prohíba a alguien proclamarse como el Cristo, como el Mesías en la ley de Moisés o en la ley oral. La razón por la cual, según el sumo sacerdote, Jesús, Yeshua, blasfemó fue porque se hizo llamar Hijo de Dios. Y esta fue la razón por la cual no solamente negaban que él fuera el Cristo y lo tenían por blasfemo, sino que también lo condenaron a muerte. Lo curioso que dentro de este juicio entre puros judíos, fue condenado a muerte por hacerse llamar Hijo de Dios,
Pero cuando lo llevan ante Poncio Pilato, lo presentan como el rey de los judíos, no como el Hijo de Dios. Y esto es porque como Poncio Pilato, siendo el gobernador de Judea por parte del Imperio Romano, una sublevación judía dirigida por el rey de los judíos era un atentado contra el Imperio Romano. Entonces es por eso que los judíos presentan al Mesías, a Jesús, a Yeshua, como el rey de los judíos, como aquel que se proclamaba el rey de los judíos. Pero dentro del Sanedrín, parlamento judío, lo condenaron a muerte por hacerse llamar Hijo de Dios. En conclusión, Yeshua vino a mostrar todo lo que estaba mal con el pueblo judío, o con el judaísmo. Sin embargo, no todo estaba mal con el pueblo judío. A pesar de la división religiosa y política de los judíos, mantenían el núcleo central de la fe verdadera o de la fe original. Creían en un solo Dios, creían en el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. Sostenían la centralidad del templo y Jerusalén y esperaban al Mesías prometido. Y sí, tuvieron al Mesías enfrente, pero cegados por su obsesión por sus ideales religiosos, como la ley oral, no pudieron ver al Mesías. Afortunadamente, miles y miles de judíos sí reconocieron al Mesías, y estos judíos fueron el vehículo escogido por Dios para llevar su mensaje de salvación a todo el mundo. Así que la siguiente vez que leamos en la Biblia acerca de los judíos, ya sea fariseos o saduceos, tenemos que recordar que era el liderazgo de estos grupos los que odiaban y rechazaban al Mesías y no el resto de los judíos. Espero que este estudio te haya gustado. Si te gustó, déjame un like. Y si no te gustó, déjame un dislike. Pero déjame saber en los comentarios por qué no te gustó y por qué estás en desacuerdo conmigo. Ahora, quisiera nada más hablar acerca del canal de Huesos Secos. Ese es el primer video después de casi 3 años de no haber subido videos. Pero a partir de hoy voy a estar subiendo videos probablemente cada semana. Me voy a esforzar muchísimo por subir un video cada semana como máximo. Pero como mínimo voy a sacar alrededor de mínimo 2 estudios por mes. Entonces les quiero preguntar a ustedes qué temas son los que quisieran que yo abarcara. A lo largo de este video mencioné algunos estudios que quiero hacer más adelante, pero también quiero saber lo que necesitan o creen ustedes que quieren saber. Ahorita ya tengo 2 estudios listos. Déjenme saber qué estudio les gustaría escuchar primero. Si ya sea un estudio acerca del Shabbat lunar o el día de reposo en base a la luna. O también tengo otro estudio llamado lo que significa judaizar. Sobre todo cuando Pablo le dice a Pedro en Gálatas que él estaba judaizando. Entonces déjenme saber cuál de esos 2 temas quisieran que fuera el siguiente estudio. Y sin más que decirles, me despido de ustedes. Saludos y bendiciones.